Hola, un gusto saludarlos a todas y todos. Hoy, nuevamente, a través de la transmisión en vivo de la Comisión número 7 de Sistema de Conocimientos, presentamos el derecho a la información en la era digital. Hoy corresponde presentar a ustedes la norma convencional referente al derecho a la información en la era digital. Ante todo, quiero agradecer a quienes me ayudaron y colaboraron para la elaboración de esta norma y quienes también hoy van a exponer. Acá a mi lado está David Zavala, cientista político, diplomado en Gobierno Abierto, investigador del capítulo de Transparencia Internacional Chile Transparente, y Mauco Quiroga, que también ha estado varias veces con nosotras y nosotros acá presentes. Él es consultor en asuntos públicos y en temas de modernización del Estado y experto en reformas de Estado y también en lo que viene siendo ley en código informático, ha trabajado en recomendaciones en la OCDE, en temas de gobierno digital. Vamos a explicar brevemente lo que significa este derecho. El derecho de acceder a la información pública se ha consagrado como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico internacional a través de su incorporación en diferentes tratados internacionales ratificados por nuestro país. Lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aún contando con todos estos antecedentes, el derecho a la información y la libertad de acceso a la información pública no está contemplado como una garantía constitucional en el actual ordenamiento jurídico chileno y en la actual Constitución no se establece de manera explícita el derecho fundamental que obligue al Estado a crear condiciones para garantizar su acceso. El reconocimiento de este derecho, por una parte, es una obligación de transparencia de la vida pública, de la rendición sincera de cuentas y de la eficiencia de la acción pública y responsabilidad democrática de cara a la ciudadanía. El acceder a la información pública permite a las personas conocer las garantías, derechos y beneficios con los que cuentan, conocer el Estado a través de ellas y exigírselas, tanto frente a la Administración como a tribunales de justicia. Es por esto que proponemos reconocer como información pública aquella producida o recibida por parte de una entidad encargada de una misión de servicio público, independiente de su personalidad jurídica. Esta obligación de transparencia eliminará espacios que podrían encubrir actos de corrupción, mal uso de recursos públicos y fortalecerá la capacidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos ante una vida democrática. A continuación dejo a David y a Mauco quienes expondrán la fundamentación del articulado. Muchas gracias, Francisco, y también muchas gracias a la comisión por recibirme. La siguiente, por favor. Bueno, como bien dijo Francisco, actualmente existen 3 tratados internacionales en los que se reconoce el derecho a la información. Ahí no los mencionaré nuevamente, pero sí estos tratados actualmente se encuentran ratificados por Chile. La siguiente. ¿Por qué se ha relevado en el derecho internacional al acceso a la información pública como un derecho fundamental y también se ha considerado dentro de varias constituciones, entre ellas 15 al menos de nuestra región? Porque el derecho a la información pública se entiende como un derecho llave, esto es que permite proteger y acceder a otros derechos por distintos mecanismos. En primer lugar, porque permite el control de los actos del Estado y de quienes ejerzan funciones públicas también. Promueve también una ciudadanía informada y consciente. Permite participar activamente en los asuntos públicos, por supuesto, y estimula la innovación, mejora los servicios públicos y, finalmente, muy importante, ayuda a combatir la corrupción y las malas prácticas. ¿Cuál es la situación de Chile con respecto a este derecho? La actual Constitución Política consagra la publicidad de los actos de administración en su artículo 8 de la siguiente forma. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Por otro lado, la Ley de Transparencia, en su artículo 5, además de incorporar la definición que ya se incluye en la Constitución, en un tenor muy similar, agrega lo siguiente: es pública la información elaborada con presupuesto público y toda información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y para explicarlo me voy a referir a un fallo del Tribunal Constitucional que en su párrafo 24º establece: en primer lugar, el artículo 8 de la actual Constitución no establece un principio de transparencia. Segundo, la Constitución no consagra un derecho de acceso a la información de un modo expreso. Y finalmente, la Constitución no habla en ningún momento de información. Como veíamos, tiene una definición mucho más restrictiva que vendría a ser actos y resoluciones.
¿Qué produce esto? El TC ha señalado que la ley de transparencia, nuestra actual ley de transparencia, que lleva más de 10 años de vigencia, va más allá que lo que la misma Constitución establece y, por tanto, ha fallado en distintas ocasiones que son inconstitucionales algunos artículos de esta ley, en particular el artículo 5º que ya les leí y el artículo 10º que establece el derecho a acceder a información pública. Entonces, el derecho a la información hoy día no está consagrado, no está garantizado en Chile en los términos amplios que la misma ley de transparencia define. Ahora sí. ¿Cuál es nuestra propuesta entonces? En primer lugar, el artículo X1 de la propuesta armoniza la definición de información pública de la Constitución con la que ya existe en la ley y, por otro lado, el artículo X3 consagra un derecho de acceder a información pública generando la obligación positiva del Estado de garantizar las condiciones para su cumplimiento. Ambas cosas van a permitir el efectivo cumplimiento de la actual ley de transparencia, que hay que recordar que es fruto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2006 obligó al Estado de Chile a adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Gracias. Pero la propuesta no solamente se queda en armonizar con lo que ya existe en la ley, sino que intenta ir más allá y actualiza la definición de información pública a los estándares internacionales en esta materia. En particular, cuando dice que es también información pública no solamente los actos del Estado y la información que obra en su poder, sino que la elaborada con recursos públicos o aquella que es producida o recibida por personas de derecho privado en el ejercicio de una función pública encomendada por el Estado y solamente en estos casos. Incorpora también como información pública los algoritmos que utilice el Estado para producir actos administrativos. Por otro lado, el artículo X3 no solamente crea un derecho a acceder a la información, sino que se hace cargo de los avances tecnológicos y la colaboración que viene de estos avances tecnológicos y del mundo digital, y crea también el derecho a reutilizar la información pública. Finalmente, el artículo X8 incorpora otras recomendaciones internacionales que dicen que el estándar de oro en materia de acceso a la información no es la solicitud, sino la entrega proactiva por parte del Estado, no poniendo de esta forma el costo de acceder a la información pública en la ciudadanía. Y por tanto establece la obligación del Estado de publicar de manera proactiva información. Y además incorpora en la definición los avances tecnológicos y lo que nos permiten los nuevos medios digitales, incorporando la obligación de que el Estado promueva que esta información que se publique, la que quede sujeta a la publicidad, se publique en formatos abiertos y reutilizables. ¿Y qué permitiría esto? La libre circulación y reutilización de la información por los medios digitales. Ahora, vamos. Sí. Hola, ahora le daremos la palabra a Mauco, que está a través de Zoom. Buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen bien. Yo quería tomar lo último que dijo David sobre la reutilización de la información, puesto que esta es una característica muy innovadora de esta propuesta, ya que abre ciertas oportunidades. Entonces, esta norma está basada en lo que se llama una política del flujo de la información. Siguiente, por favor. Entonces, la política de flujo de la información establece que, además de la transparencia de la información pública, que es fundamental, toda la información pública puede ser un insumo para la creación de valor, entre ellos medioambiental, económico y social. Es decir, que además de publicar, lo importante es que esta información se reutilice lo más posible y, eventualmente, que se puedan establecer correcciones y mejoras a esta información que se puedan ir integrando para el beneficio de todas las personas que la utilicen. Les voy a dar algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, se establece, como dijo David, en casos que haya decisiones, digamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, una decisión judicial, en la cual un juez se apoye en un cierto programa informático o en ciertos procedimientos. Entonces, esta norma entrega a las personas un derecho a ser notificadas de este uso, además como a acceder a una copia de este procedimiento o de este programa informático, revisarlo, verificarlo, cuestionar la lógica que subyace a su utilización y en todo momento poder obtener una intervención humana y apelar ante esta decisión, si es necesario, ante la autoridad competente. Siguiente, por favor. Además, imaginemos el caso de que haya una obra pública que suscita un fuerte interés en las comunidades por su impacto medioambiental o inclusive por violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta norma establece, por supuesto, ciertos regímenes de reserva a informaciones que
no se pueden comunicar, pero establece lo que recomienda la Organización de los Estados Americanos, una excepción a la excepción, es decir, que cuando haya casos de violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción o informaciones que puedan garantizar la protección del patrimonio común de la humanidad, como es el medio ambiente, esta anteposición, digamos, de reserva no será válida y esta información tiene que ser pública. Siguiente, por favor. Otro ejemplo tiene que ver con que proponemos la creación de una autoridad administrativa independiente del Estado. Entonces, imaginemos un caso que no es no es tan, digamos, de la imaginación, que el Ministerio Público autoriza el acceso sin orden judicial a decisiones de justicia, ¿cierto? Entonces, en este caso, las decisiones de justicia tienen, bien que son informaciones públicas, contienen informaciones que son ya sea de carácter personal o cuya divulgación puede poner en peligro la seguridad de las personas, por ejemplo, en casos de divorcio. Entonces, esta autoridad va a poder suspender esta decisión, acompañar al Poder Judicial para que pueda sacar todas estas informaciones que permitan proteger los derechos de las personas y después acompañarlo a poder publicar estas decisiones de justicia en, digamos, en modo abierto, pero pseudonimizadas o anonimizadas. Siguiente, por favor. Además, esta norma entrega, digamos, un mandato constitucional para poder mejorar la eficacia de la acción pública. Entonces, imaginemos lo que pasó con Clave Única, que como se dice, un hacker logró publicar las cuentas de 5 millones de personas, 5 millones de chilenos y chilenos. Entonces, hubo una reacción, digamos, a intentar castigar a esta persona. Pero lo que se propone es crear una proactividad en la cual, por ejemplo, la clave única, en el fondo es un código software, que es una información pública, entonces se tiene que abrir para que las personas puedan revisar y si encuentran, digamos, una falla de seguridad, la puedan proponer de manera transparente y así el Estado y las autoridades van a poder integrar esto de manera proactiva y así evitar situaciones de vulneración de derechos en colaboración activa con la ciudadanía. Siguiente, por favor. Además, imaginemos que hay un terremoto. Entonces, ustedes conocen que hay una aplicación Facebook o Meta que permite a las personas decir que están bien. Entonces, imagínense el poder de esta información si las autoridades públicas pudiesen colaborar con Meta en estas situaciones de catástrofe para mejorar la gestión de la crisis e inclusive salvar vidas de muchas personas. Entonces, esta propuesta integra la noción de información de interés general, que no es información pública, pero cuya utilización en buen entendimiento con los actores privados puede justificarse por motivos de interés general, siempre y cuando se haga de manera transparente y que haya una auditoría para que se verifique que esta utilización es, digamos, justa y pertinente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, y un último ejemplo que les quería dar es... era la anterior, perdón. Entonces, imaginemos que un gobierno local desarrolla una aplicación, una plataforma educativa y decide ponerla en código abierto. Entonces, 3 otros gobiernos locales les gusta esta aplicación y utilizan su código y a medida que la utilizan, quieren proponer nuevos módulos educativos e incluso nuevas funcionalidades, han encontrado, digamos, errores y los corrigen. Entonces, gracias a esta normativa, a esta norma que proponemos, los gobiernos locales van a poder colaborar y van a poder integrar todas estas proposiciones y así van a crear una colaboración en la cual todas las proposiciones de cada gobierno local van a beneficiar a los otros y por supuesto a todas las personas. E inclusive las personas mismas que son usuarias de estas plataformas van a poder también proponer nuevas correcciones, digamos, y mejoras. Y le doy la palabra en el minuto que queda a Francisco. Muchas gracias. Bueno, ahí se escucha mejor. Ahí sí. Bueno, para finalizar, explicar el artículo número 6, un tema que nosotros habíamos comentado al respecto de lo que viene siendo la excepción al acceso a la información, que toda información pública amparada por un régimen de reserva y cuya publicación vulneraría el derecho a la protección de datos de carácter personal o colectiva, es comunicable solamente a la persona o a titulares de esta. Pero también mencionamos que
De igual manera, los conocimientos y prácticas y saberes y patrimonios de los pueblos o naciones preexistentes que en base a su autodeterminación de los pueblos puedan mantener la discreción de sus conocimientos, a veces siendo financiado con recursos públicos, puede que sea alguna especie de proyecto, un programa al cual reciban fondos para poder realizar actividades, prácticas, fomentar los conocimientos al respecto de las tradiciones y saberes ancestrales, puedan tener esta permisión de poder en parte mantener la discreción al respecto de esta información. Entonces, de alguna manera, esto protege la autodeterminación de los pueblos y en parte, a su vez, mantiene esta autodeterminación de los cuales ellos decían en base a la autodeterminación que ellos, y que esperemos esté consagrada en esta nueva Constitución. Por lo tanto, tendrían un carácter de reserva esta información, siempre y cuando se les consulte a ellos y no que la información sea directamente, públicamente realizada por el Estado sin su consentimiento, como ha sucedido en algunos casos. Entonces, esto igual, de alguna manera, protege los conocimientos de los pueblos originarios. Bueno, para ir finalizando la presentación, sabemos que hoy por temas de la actual pandemia, gran parte de los trámites digitales en temas de acceso a la información, de uso de plataformas digitales se ha realizado en la vía digital. Sabemos que a veces ha sido bastante engorroso la realización de trámites a través de forma presencial, pero ahora esperemos que el Estado ponga a disposición de las comunidades plataformas digitales de transparencia pasiva, con información asequible, con formatos los cuales pueda ser procesada esta información. Ponemos el caso, por ejemplo, de que uno se mete al geoportal, puede bajar información sobre la planificación territorial y a veces esta información está en formato que no todas las aplicaciones se pueden utilizar, o sea, en formatos bastante complejos, de aplicaciones que a veces tienen que ser pagadas y de alguna manera esto priva el acceso a la información, y también al reprocesamiento, reutilización de la información. Entonces, de alguna manera, esto abre la puerta a que también el Estado avancemos en un gobierno digital, que la información sea pública, no estar siempre haciendo requerimientos de información a través de la plataforma del Consejo de la Transparencia, sino que de alguna manera fomentar que la información pública esté disponible, sea trazable y de alguna manera podamos no esperar estos largos plazos que a veces nos tramita el Consejo de la Transparencia, sino que a veces la información pueda estar de manera pública, transparente, y que a su vez también permita fomentar la democracia, el carácter de la información y también que la comunidad pueda saber qué está pasando en los organismos públicos y los diferentes organismos del Estado y también qué va a pasar con los recursos públicos que están financiando proyectos o programas estatales y que esta información de alguna manera, como son financiadas con los recursos de todas y todos los chilenos, por lo tanto esta información debiese ser también pública, pero también con esta cláusula de en respeto a los pueblos originarios. Así que finalizamos la presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Mauco y David y Francisco por la presentación. Abrimos entonces las palabras. Alexis Caiwan tiene la palabra, Cristina Dorador a continuación. En el Zoom todavía no. Por favor, sí, Alexis. Es chiquitita, es solo una reflexión. Agradecerle y celebrar, ¿cierto?, al señor Camaño, que en cierta medida ha entendido lo que nosotros somos, y no lo digo en una idea de reprochar, sino que nosotros, y se ha dicho en esta comisión, que todos ha venido a aprender, y ha sido súper interesante entender que usted ha aceptado nuestra visión, y que es una visión que se complementa y que en cierta medida nos viene a entregar a nosotros los pueblos originarios esa facultad de poder conversar con todos, pero también en una armonía de respeto. Muchas gracias, Francisco, por esa voluntad de hacer notar ese trabajo. Gracias. Muchas gracias. Hola, Francisco y los expositores. Bueno, muchas gracias por esta propuesta de norma de derecho a la información en la era digital.
Hay un trabajo detrás bien importante, claramente es tema de experticia de quienes exponen, lo cual se celebra mucho para que esté este tema en la discusión constitucional. Tengo unas preguntas respecto a... voy a partir de lo más general. Si estamos hablando de derecho a la información, tenemos que pensar también sobre calidad de la información o qué tipo de información, más allá de cómo haya sido generada. Porque si el propósito es que esto sea abierto, ¿cierto?, y público, también hay que hacer un tipo de procesamiento para que las personas puedan entender la información que se les está otorgando. O sea, no vamos a llenar base de datos con planillas eternas sin haber procesado, haber tenido algún tipo de no sé, una información intermedia para poder llegar, ¿cierto?, a todos los grupos de interés y sobre todo a poblaciones que quizás no están muy acostumbradas a este tipo de datos. Lo otro, si es que también están pensando en la educación en programación, porque se habló mucho de código abierto, de compartir, pero que esto también no sea solamente dominio de expertos, sino que estuvimos en audiencias públicas acá, ¿se acuerdan? A Sofía, de 15 años, que es programadora, y justamente ella nos daba ese mensaje, que todos los niños y niñas de Chile debiesen aprender, así como aprenden a leer, aprender a programar, porque también eso es democratización del conocimiento y democratización de la información en este caso. Lo otro también, ustedes algo mencionan en los artículos 9, 10 y 11 sobre las condiciones habilitantes para ejercer este derecho, pero específicamente ¿en quién están pensando? O sea, ¿qué entidad del Estado debiese hacerse cargo de estos sistemas de información, tanto en el procesamiento que ya mencioné, como también estas condiciones habilitantes? Porque, como pasa, ustedes saben, se hacen licitaciones, por ejemplo, para los carnets de identidad, que son grandes empresas, pero si es que vamos a hacer esto abierto, ¿de qué otra forma lo están pensando? Y por último, que el artículo 7, que es la excepción a la excepción, no podrán ser sometidas a régimen de reserva las informaciones que, según lo establezca la ley a juicio de la autoridad competente, permitan esclarecer y sancionar violación a los derechos humanos y actos de corrupción pública, así como garantizar la protección del patrimonio común de la humanidad. ¿Algún ejemplo específico de ello? Y también si es que están pensando que esto sea retroactivo. Por ejemplo, en el informe Valech. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Margarita Vargas, por favor. Muchas gracias, coordinador. Solo un alcance que me es familiar con la propuesta que se presentó ayer. ¿Cómo ven ustedes, hablan ustedes de la información pública con la relación con dominio público? Eso, gracias. Muchas gracias. Bien, damos la palabra entonces a los exponentes. Si me puedo permitir comenzar, me gustaría abordar las preguntas de Cristina. Muchas gracias por las preguntas sobre la calidad de la información y quién se haría cargo. La propuesta establece, digamos, dos tipos de informaciones públicas que son distintas en su necesidad de calidad justamente, y se reconoce lo que se llama la información crítica, es decir, informaciones que son como la infraestructura crítica, que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, por ejemplo, informaciones de transporte o informaciones sin las cuales en el fondo ciertos servicios públicos no funcionarían. Y además que son informaciones que se llaman pivote, en el fondo que sirven para utilizar otras informaciones. Esa responsabilidad, digamos, quedaría en el Estado, puesto que, como tú dices, son informaciones que requieren, para poder ser utilizadas, de una calidad antes de ser, digamos, comunicadas. En general son informaciones que se comunican casi que en tiempo real. Pero en el segundo caso, en lo que es la información, digamos, en general, lo que busca esta propuesta es no anteponer trabas a la comunicación de esta información y establecer una alianza con la sociedad civil y con las asociaciones y los grupos, digamos, de la sociedad civil que utilizan estas informaciones para que
digamos, en buen entendimiento y en una colaboración, estas personas también puedan participar a la mejora justamente y al procesamiento de esta información pública, y así se genera, por supuesto, una responsabilidad de las entidades públicas de poder establecer una organización que permita a funcionarios y funcionarios de integrar estas mejoras. Esto es importante simplemente porque el rol finalmente de las autoridades públicas tiene un nuevo rol, digamos, de animación de la comunidad, en el cual la publicidad es la base, digamos, importante, y la idea es poder publicar toda la información, aunque sea de mala calidad, y ir mejorándola poco a poco en conjunto con la sociedad civil. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Sí. Con respecto a la pregunta sobre la comprensión o la capacidad de entender la información, es una cosa muy relevante que va también en una vía separada, digamos. El estándar esperable es que el Estado... Oh, disculpe. ¿Está muy lejos? Ya, sí. Ahí sí. Sí. Ya, gracias. Bueno, como decía, son dos cosas igualmente importantes que van por caminos separados. Lo que se espera es que el Estado sea capaz de entregar tanto la información en bruto como las bases de datos, porque esto sirve para distintas cosas como fiscalización o la investigación. Pero también está otro componente muy importante, que es la capacidad del Estado de hacer que su información sea comprensible para la ciudadanía, y ahí entra lo que se llama el lenguaje fácil, que es una recomendación del gobierno abierto con el que el Estado se ha comprometido. Existen ya más el Estado abierto. Entonces, por un lado, el Estado debería hacer disponible su información tal cual como la produce, porque creo que procesarla entre medio que dejaría cosas fuera, pero también tiene que hacer un esfuerzo lateral de hacer que su información sea siempre comprensible. Con respecto al tema de la excepción, la actual Constitución establece ciertas excepciones al acceso a la información pública. Algunas de ellas son por motivos de seguridad nacional o por el interés nacional. Entonces sucede que a veces en estas excepciones al acceso a la información se escudan ciertas cosas, como por ejemplo violación de los derechos humanos, y el caso concreto aquí sería las cámaras corporales de Carabineros en el contexto del estallido social. Carabineros no ha querido entregar la información de esas cámaras corporales, ha habido distintos fallos de las Cortes de Apelaciones, la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia ha dicho que la ley ampara la entrega de esta información, y aún así Carabineros se ha negado. Entonces nosotros consideramos que para casos extremos como estos, donde está en juego un acto de gran corrupción pública o violación a los derechos humanos, consideramos que tiene que existir una excepción explícita en nuestra legislación que no permita escudar en otras cosas dudosas, en este caso como la seguridad nacional, el interés nacional, estos crímenes que son bastante graves y que la ciudadanía necesita conocer. No solamente desde el punto de vista de los tribunales de justicia, que eventualmente podrían acceder a esta información, sino que un ciudadano directamente afectado por uno de estos actos tendría derecho a conocer, por ejemplo, la grabación de estas cámaras corporales. Con respecto... ¿Pero sería retroactivo? Esa era mi pregunta. Si sería retroactivo. Bueno, no explícitamente está escrito en el artículo, pero en el caso que hubiera que conversar el tema, está abierto a indicaciones. Yo creo que igual es un tema súper relevante, porque al fin y al cabo está súper general, no especifica qué tipo de información, pero sí está esta cláusula que nosotros ingresamos, lo que viene siendo en la protección de datos, que datos sensibles y datos de carácter bastante personal, en otras palabras, no debieran ser publicados. Por lo tanto, en el caso que tuviera alguna información que tuviera que ser de carácter público, esta debiera tener ciertas restricciones, sobre todo, como lo dije al principio, el tema de los datos sensibles. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Carolina Vidal. No, yo quería, sobre esto último que tú preguntas respecto de los retroactivos, a mí me parece que sí, efectivamente no está explícito, porque esto entendemos también que es parte de un debate que tenemos que dar. Sin embargo, si lo que buscamos también con una nueva Constitución es poder reparar, no tendría sentido si no fuera retroactivo. El poder también buscar la verdad a través de la información que ha sido ocultada durante tantos años. Entonces, respecto a información en las instituciones
por lo menos debiera ser retroactivo. Es parte del debate, digo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario a la norma presentada por Zoom? ¿No? ¿Algo que decir para terminar su intervención? Bueno, sí, a modo también de coordinación que vamos a tener que realizar, como este es un tema también que aborda sistema político, tanto en principios de transparencia y probidad, de alguna manera igual tenemos que conversar con la comisión número 1 cómo están abordando el tema, porque inclusive ellos ya realizaron el sistematizado de la primera etapa de ingreso de iniciativa y votación, y ya hay un sistematizado el cual aborda por lo menos lo que es el acceso a la información pública y transparencia. Entonces, de alguna manera, como esto está más abordado y está mucho más detallado en comparación a la especificación que se hizo en esa comisión, vamos a tener que conversar también y dialogar con la comisión número 1. Eso a modo de aclarar. Muchas gracias, Francisco y su equipo y a los exponentes por la presentación.